bendiga. Amén. Dios bendiga su vida. Gusto verle. Sí, hoy día es como raro el día. No sé, soy yo el que ando muy entumido. Ando como descompensado. Amén. Pero doy gracias a Dios por este tiempo, por este día. Amén. Que Dios bendiga a Carolina, que Dios te bendiga. Y a mi hermano, que Dios le bendiga. Amén. Siéntase en su casa, en la casa del Señor estamos. Bienvenidos, mi hermana Rosita, sí, los hermanos que han podido llegar hoy día. Bien, damos gracias al Señor. Yo contento porque de verdad que Dios nos ha sorprendido. La radio ya está al aire nuevamente. No teníamos un poco de expectativa para estos primeros días porque usted sabe que la planta transmisora está allí en el Cerro Pailahueque, un cerro que está tomado, donde hay muchos conflictos. Usted sabe que esta semana está el Huetupantru, que le llaman, ya es complicadísimo, ese cerro está tomado. Pero algo pasó el fin de semana, ¿ves? Algo sucedió, algo Dios hizo. Ayer uno ahí buscando en Frontel cuando podían ir ya a reparar los postes, a poner los postes nuevos por el temporal, todo el cableado que se cortó hacia arriba. Arriba están todas las antenas, la de los militares, están todas las antenas más importantes porque es un cerro estratégico. Ya, y resulta que en medio de todo eso, el fin de semana, justamente los militares con un grupo de personal fueron y limpiaron, no limpiaron, pero sí cortaron todos los árboles que estaban por el camino y cortaron todo, quedaron todos los árboles de aquí para allá, pero en el medio sacaron todo lo que había para poder llegar con los vehículos hasta arriba. Y eso facilitó de que Frontel también hiciera la parte que le tocaba a ellos. Poder repusieron los postes, ellos saben hacer eso, no es algo, meten camión arriba, anda súper rápidos. Así es que ayer en la mañana llamé, estábamos justo en la radio, estábamos en la radio online y a través del Facebook Live, y me llaman de Frontel y me dicen que supuestamente el día de ayer iban a darle urgencia a eso para que quedara habilitada la energía eléctrica arriba. Así es que yo en medio de eso me reía y le dije, ¿sabe qué? Mire, he llamado toda la semana, me han llamado 4 veces, me han dicho lo mismo. ¿Será que ahora, le dije yo, será que ahora irá a ser así? Y la señorita me dice, no se preocupe, le vamos a dar urgencia, cuente con eso. Y sabe que a las 5:30 de la tarde, 20 para las 6 me llaman. Y me llama la brigada que andaba arriba, que ya tenía todo listo. Imagínense, ¿cuánto ellos se preocupan de llamar a alguien de que está listo? Ya hacen su pega, se van. Pero me llaman y dice, ¿sabe qué? Usted es el que está con la luz arriba, la entera tanto, en el lugar tanto, así, en una radio, así, ¿sabe qué? Ya tenemos todo listo, colocamos el último bastón y nos chequeamos el medidor y ya está todo listo. ¿Sabe qué? Contento. Y mire el tiempo, dije, hoy día va a llover. Así es que ayer le dije al Señor que me guardara y partí a las 6 de la tarde para arriba. Yo, usted sabe, que ando solo en la camioneta. Lo único que le decía al Señor que no se oscureciera para poder llegar arriba, porque aparte que mi vista no es muy buena. Ya, así que doy gracias al Señor porque pude llegar arriba. Justo Alejandra estaba ahí en el programa, tú ayer acá cuando paso. Yo fui a cambiar ropa y partí para arriba, me puse los zapatos grandes. Ya, así es que gracias a Dios la radio la pudimos sacar al aire ayer en la tarde. Y eso es bueno porque hay mucha gente que nos llama de muchos lugares del campo. La radio es un parlante gigante, amén, que lleva esperanza. Sí, que lleva esperanza, que lleva una palabra de aliento, de fortaleza, en donde muchas veces hay gente pasándolo a veces más mal que nosotros. Amén. Una radio que llega, al ser estratégico de ese lugar, la radio llega a la cordillera, en Aguelbuta arriba, Angola hacia arriba. De verdad que la radio es de 270 watts. Ya, pero tiene un alcance, siempre digo yo, la hemos testeado como una radio de 800, de 1000 watts. Y es solamente por el cerro estratégico que está ahí, porque está alto. Ya, y hay mucha gente que nosotros en la pandemia nos dimos cuenta de eso. Y eso es algo que Dios ha puesto en mi corazón, de poder cada vez que pasa algo con la radio, de arriba para abajo, pero siempre Dios me ha ido dando la salida. Seguimos haciendo nosotros con mi esposa lo que teníamos que hacer, salimos a través de la radio online, llevábamos ahí, estuvimos predicando en la radio, comentándole también a las personas, y Dios en medio de eso también trabajando. Así que damos gracias al Señor, le cuento porque sé que también a usted le importa. Amén, porque somos parte de eso, somos parte de algo que Dios hace, y la radio, como le digo, para mí siempre es como un talento. Amén, es algo que Dios me puso en nuestras manos para administrar, para cuidar y para cumplir el propósito por el cual Dios también puso aquello en nuestras manos. Amén. Así que damos gracias al Señor porque ya estamos al aire, los hermanos están allí en sintonía, bendecirles, saludarles en los campos, en la cárcel, mucha gente acá en la cárcel nos escucha. ¿Cómo es el nombre de la cárcel, pastora? Restauración, amén. También hemos tenido la oportunidad de estar en un
un tiempo ahí difícil con la gente y también con mucha gente. Y hay mucha gente en muchos lugares que escucha la radio y los hospitales, y creo que es importante especialmente en este tiempo. Mire, bien, vamos a ir a compartir un poquitito de la palabra. Sabe que a lo mejor usted y yo, mire, podemos ser hombres y mujeres, ya, a lo mejor con muy poca fe, porque generalmente nosotros decimos, pastor, yo tengo poca fe. Se da cuenta que muchas veces hablamos así, nosotros tenemos poca fe, porque en realidad usted y yo medimos la fe muchas veces, la medimos a través de las cosas que hacemos, ¿sí? A través de las cosas que hacemos, y no a través de cuánto confiamos nosotros en lo que creemos, ¿sí? La fe es importante. Jesús dijo que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ya? Pero usted y yo, la fe nos sirve para creer. La fe es para creer en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios nos habla, en la palabra de Dios. Amén. Pero usted y yo no nos sirve de nada creer si no confiamos en lo que creemos, ¿sí? No nos sirve mucho creer si no confiamos en lo que hemos creído. Yo le he puesto ese ejemplo. Todos sabemos que Cristo vino, el Padre lo envió, Él padeció por nosotros, fue a la cruz, murió, ¿cierto? Al tercer día resucitó y hoy día está a la diestra del Padre. Eso todos lo conocemos y lo creemos. Y le he preguntado también y le he dicho, pero confiamos en lo que Dios nos mandó a hacer, en lo que Dios nos llamó a hacer. Porque creer es una cosa, pero confiar en otra. Y a lo mejor ustedes podemos ser hombres y mujeres quizás, escuchen, a lo mejor con muy poca fe. Sí, también le he dicho que la obediencia nos va a llevar a suplir esa fe que nos falta. Amén. Porque muchas veces decimos no tenemos fe, pero si somos hombres y mujeres, hijos de Dios, obedientes a lo que Dios nos manda a hacer, a lo que Dios nos llama a hacer, mire lo que pasa, esa obediencia a usted le va supliendo la fe. Porque usted, sin darse cuenta, a través de la obediencia, usted va cumpliendo, va creyendo, va haciendo, va ejecutando, y eso va fortaleciendo su fe también en usted, ¿ya? Y a lo mejor le decía, somos personas quizás con muy poca fe. Usted dice, pastor, yo tengo poca fe. Pero si usted y yo, a través de esa poca fe que a lo mejor usted y yo tenemos, si usted y yo somos gente que confiamos, escuche, que confiamos y nos apoyamos en un Dios que es verdaderamente grande, ya esa poca fe que hay en ustedes, ¿sí? Que puede haber en usted, que puede haber en mí, hermano, tiene un gran poder. Porque la fe tiene una base. La fe no es lo que yo puedo hacer. La fe es en quien yo tengo depositada esa confianza para hacer lo que yo creo que puedo hacer. Amén. Por eso Jesús se preocupó y dijo, tened fe en Dios. Amén. Tened fe en Dios, porque si yo tengo fe en lo que yo puedo hacer, en algún momento cuando yo no pueda, mi fe va a decaer, mi ánimo va a decaer, mi esperanza va a decaer, y ya no voy a poder hacer lo que en algún momento pensé que sí podía. ¿Ya? Por eso le decía que si hay poca fe, esa poca fe, téngala usted sustentada, ¿sí? Sustentada y direccionada hacia donde la tiene que tener, que es en Dios. Acuérdese que Jesús dijo que si nuestra fe, fue Jesús el que dijo así, fuese pequeña, dijo, como del porte de la semilla del grano de mostaza, ¿cierto que sí? Escúchame bien, dijo, pero que si usted y yo, y aunque nuestra fe fuera así, pero si usted y yo la tenemos bien direccionada, si usted y yo le hablamos al monte y creemos en nuestro corazón y no dudamos de lo que decimos, dice que lo que nosotros dijésemos iba a ser hecho, ¿sí? Sin importar que nuestra fe fuera pequeña. Amén. Eso indica que nuestra fe puede ser pequeña, grande, quizás uno con más, otro menos. Dice la Biblia que Dios nos da conforme a nuestra capacidad, pero a cada uno nos dio una medida de fe. Ahora, esa fe nosotros tenemos que preocuparnos de tenerla direccionada a Dios. Direccionada a Dios. En todo lo que hagamos, tenerla sustentada en Dios. Porque mi fe no es en lo que yo puedo hacer, ¿sí? Sino que mi fe tiene que estar apoyada en Dios. Escúcheme bien. Para que a través de ese Dios grande y poderoso, usted y yo podamos alcanzar aquello que hemos creído, que hemos confiado y que Dios también ha establecido para nosotros. ¿Ya? Porque si usted no lo sabe, ese es el gran secreto de la verdadera fe. Es que esa fe no se apoya en el ser humano. Mi fe no puede estar apoyada en lo que yo soy. Mi fe tiene que estar apoyada en lo que Dios es en mí. Amén, en lo que Dios es en cada uno de nosotros. Mi fe no está apoyada en lo que yo puedo hacer. Usted y yo, por la fe, actuamos, nos movemos. Pero esa fe viene de parte de Dios. Y como viene de parte de Dios, está sustentada. Tiene que estar sustentada también en Él. ¿Ya? Porque si usted no lo sabe, le dije, ese es el gran secreto de la verdadera fe. Es que esa fe no se apoya en el ser humano. No se apoya en la suerte.
esa fe no se apoya en la situación o circunstancias, sino que esa fe se apoya en un Dios grande, escúcheme bien, en un Dios verdaderamente grande y poderoso como es nuestro Dios. En Él se apoya la fe. Por eso la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Romanos 10:17 dice que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por el oír lo que Dios habla, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña. ¿Ya? Lucas capítulo 17, verso 6. Vamos a tocar unos versos y vamos a ir hablando un poco de esto. Lucas 17, 6. Por eso es importante aprender esto, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo tenía fe, pastor, mire, ya ve que yo hice esto y no me resultó, y lo intenté y no me resulta. Es porque, escúchame, esa fe está sustentada en lo que yo puedo hacer. Por eso cuando no me resulta, decaigo, me desmoralizo, me desanimo. ¿Se da cuenta por qué? Porque mi fe está sustentada en lo que yo puedo hacer. Cuando tu fe está direccionada a Dios y sustentada en Dios, hey, no importa que tú no alcances lo que quieras alcanzar, pero tú sabes que a través de esa confianza en Dios, de esa fe y esa confianza en Dios, esa esperanza en Dios, en algún momento lo vas a alcanzar. Amén. Lo vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque nuestra fe está sustentada en Dios, y para Dios no hay nada imposible. Amén. Lucas 17, 6 dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a tocar varias citas. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate. Podrías decir, si tuviéramos fe. Por eso es que es importante que haya fe. Primero, que haya fe. Segundo, que nuestra fe esté en Dios siempre. Escúcheme bien, esté siempre puesta, direccionada en Dios. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Ya? Pero Jesús también nos enseña en el libro de Marcos 11 hacia dónde debe estar direccionada y en dónde debe estar puesta también nuestra fe. Aquí habla de que si tuviéramos fe, no importa que sea grande, pequeña, pero tenemos que tener fe. Amén. No importa del tamaño de la fe, pero hay que tener fe. Y en el libro de Marcos Jesús nos enseña a dónde tiene que estar direccionada, depositada esa fe. ¿Sí? Hacia dónde debe estar direccionada, a dónde debe estar puesta nuestra fe. Por eso Él dijo a sus discípulos que tuvieran fe en Dios. Marcos 11, 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque los discípulos le dijeron, mira maestro, esa higuera que maldijiste, ese árbol que maldijiste se secó. ¿Sí? Y Jesús le responde, le dice, hey, si ustedes también lo pueden hacer. Pero lo que pasa es que tienen que tener fe. No importa del porte que tengan su fe, pero tienen que tenerla bien direccionada, tienen que tenerla bien enfocada. Amén. Tienen que tenerla bien enfocada. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Por qué? Porque su fe y mi fe no puede estar en otra parte. Su fe y mi fe no puede estar en otras personas o en otras cosas, sino que debe estar en Dios. Escuche bien, debe estar en Dios. Ayer le decía yo, estábamos con mi esposa en la radio, a través de la señal online, a través del Facebook Live, predicando, ¿sí? Y algo sucedió. ¿Por qué? Porque cuando tu fe está en Dios, tú no paras de hacer lo que Dios te mandó a hacer, sin importar lo que esté sucediendo alrededor tuyo. Cuando tu fe está puesta en Dios, hay algo que te va a llevar a hacer algo sin importar, escúchame bien, sin importar ver lo que tú quieres ver, sino que, hey, la fe te lleva a hacer cosas que muchas veces no son racionales. Por eso Jesús le dice, hey, si su fe fuese del porte del grano de mostaza, le dirían al problema, el sicomoro, el monte, o el monte en otro libro, habla del monte, habla del problema de la situación. Sí, y hay problemas que usted y yo son imposibles que usted y yo los enfrentemos. Son imposibles que usted y yo podamos vencer naturalmente en medio de ellos. Un cáncer, una enfermedad, es un gran problema. Una deuda gigante en el banco, no sé, algo pasó, una situación, es un gran problema. Pero Jesús dijo, hey, si ustedes siguen haciendo, si ustedes siguen confiando, si siguen teniendo la vista puesta en Dios, lo que ustedes digan, eso les será hecho. Eso les será hecho. ¿Por qué? Porque está hablando de tener nuestra confianza, nuestra fe puesta en el lugar correcto, no en las cosas correctas o incorrectas, sino que en el lugar correcto. Y el lugar correcto es tenerla puesta en Dios.
Porque su fe y mi fe, le decía yo, no puede estar en otra parte o en otras personas o en otras cosas, sino que debe estar, como dijo Jesús, debe estar puesta en Dios. Y eso fue lo que Jesús le enseñó. ¿Y sabe por qué y para qué Jesús le enseña eso? El verso siguiente, el verso 23 lo dice, del libro de Marcos 11, dice, porque de cierto os digo, dijo Jesús. O sea que si mi fe está puesta en Dios, escuche, cosas van a poder suceder. Cosas van a poder suceder, cosas van a pasar, cosas van a venir a nuestra vida. Con solo declarar, con solo confiar, con solo declarar lo que Dios puede hacer. Por eso dice, el siguiente verso dice, porque de cierto os digo, dijo Jesús, que cualquiera que dijera a este monte, el monte representa el problema, quítate y échate en el mar. Imagínese cómo alguien le va a decir al monte, quítate y échate en el mar. Es algo, suena ilógico. Imagínese usted parado enfrente a un monte hablándole a un monte. Pero Jesús nos enseña eso, nos saca del razonamiento natural humano y nos dice, hey, cualquiera que crea que yo puedo hacer algo y le hable el problema, le hable la situación. Mire lo que dice, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No sé si me entendió. Jesús dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera al monte, al problema, cualquiera que le dijera el problema. Nosotros cuando tenemos un problema nos centramos más en el problema. Escuche bien, nos centramos más en el problema, en lo que va a traer el problema y no en cómo usted y yo podemos hacer que el problema se quite. ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué nos desesperamos, nos angustiamos cuando hay una situación extrema, grande? Lo que representa el monte, porque nos centramos más en el problema y lo que el problema puede hacer y no en lo que Dios colocó en nosotros. Si usted y yo tenemos la confianza en Él, para que el problema se corra, se mueva, para que algo suceda. Si en lo natural, lo racional, un monte no se va a mover con hablarle. Pero en lo espiritual, en el mundo espiritual, el problema se tiene que mover porque hay alguien que tiene poder para poder moverlo. Pero necesita que usted y yo no dudemos y declaremos lo que Dios dice. Escúcheme bien, lo que Dios dice, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña, de que lo que Él puede hacer a causa de usted confiar en Él. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, que cualquiera, ¿cuál es el requisito? Ninguno. Dice que cualquiera. No dice el pastor, el líder, no, dice cualquiera. Sí, cualquiera, pero dice, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare. Ahí está el requisito, no dudar. Y no dudar en su corazón, dice, sino que creyere. ¿Creyere qué cosa? Que lo que está hablando, que lo que está diciendo, que lo que está declarando conforme a lo que Dios enseña, hey, eso va a suceder. En medio de donde no había nada, en medio de donde no pasaba nada, decíamos, Señor, no, yo sé que Dios va a obrar, algo tiene que suceder, Dios se va a encargar. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay una parte que tenemos que hacer. El monte se va a mover, pero hay una parte que usted también va a tener que hacer. Y esa parte va a ser, escúcheme, creer y confiar en lo que está creyendo para poder hablar como Dios requiere. Para poder hablar como Dios nos enseña. Quítate, cualquiera que dijere, diga conmigo, dijere. Está hablando de hablar, de decirle al problema, en el nombre del Señor, sé que tienes que quitarte, te vas a quitar. En el nombre del Señor yo sé, no lo veo, pero creo que algo va a pasar, que algo va a suceder. Acuérdese que la Biblia dice que somos de los que llamamos las cosas que no son, como si fuesen. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay poder en nosotros. Acuérdese, la palabra tiene poder, por la palabra fueron creadas todas las cosas. Pero le decía yo en un mensaje pasado que también dice Proverbio que Dios puso vida y muerte en nuestra lengua, en nuestras palabras, pues. Y en el mundo espiritual eso tiene, escúcheme bien, tiene poder. En el mundo espiritual, en lo natural, usted ve las cosas como se ven, un monte. ¿Qué le voy a decir al monte? ¿Qué le voy a decir al problema? ¿Cómo voy a salir de él? Háblele como Dios quiere que le hable. Háblele con fe, pero con fe en lo que Dios puede hacer. Háblele con fe, pero con fe en lo que Dios puede hacer, porque lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de usted, a causa de lo que usted habla. Por eso Jesús dijo, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, dijo, que será eso lo que dice, lo que diga ahora, dijo. Que no es el que tiene que creer primero que puede suceder. Nosotros.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, el problema, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será eso lo que dice. Eso es lo primero. Creer que va a ser eso lo que usted habla, lo que usted cree, lo que usted declara en el nombre del Señor. Dice, lo que usted diga, lo que diga, le será hecho, va a suceder. Va a suceder. Y en el libro de Jeremías 17 la Biblia dice, bendito el hombre que confía en Dios y cuya esperanza es Dios. Mira lo que dice Jeremías 17:7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. Entonces, el que confía en Dios y pone su esperanza en Él, escuche, la Biblia dice que es bendito, y bendito según el origen, esa palabra en el origen, la raíz principal o la raíz inicial hebrea, bendito, significa bendecido en abundancia. Escúchame bien, bendecido en abundancia. Entonces, ¿qué pasa con el hombre o la mujer que confía en Dios? Que tiene puesta su fe en el Señor, como dijo Jesús. Es bendecido en abundancia. Escuche, siempre va a venir algo mucho más allá de lo que él espera. Siempre va a alcanzar algo mayor que lo que él espera. La Biblia dice en Hebreo que Dios nos da más de lo que pedimos y entendemos, pero necesitamos confiar en Dios y esperar en Él también. Tener nuestra esperanza puesta en Él también. Bendito el varón, dice Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y bendito, según el origen hebreo, significa bendecido en abundancia. Escúcheme bien, bendecido en abundancia. Bendito, según el origen hebreo, significa bienaventurado, dichoso, feliz. Entonces, estos son algunos de los beneficios, no de los que solo creen, sino de los que deciden confiar en Dios. Porque le pregunto, ¿usted cree en Dios? Todos decimos que sí, pero confía en Él. Y esa es la parte en donde usted decide si lo hace o no lo hace. Por eso Jesús ponía el ejemplo del monte, algo grande, y ponía un ejemplo que si usted lo medita racionalmente es como ilógico. ¿Cómo le vamos a hablar a un monte? Ya, ok, ¿cómo le vamos a hablar al problema grande y va a desaparecer? Se puede, cuando su confianza está puesta en lo que Dios le dice. Tener fe, cuando dice tener fe en Dios, es tener fe en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos enseña, en lo que Dios nos dice. Cuando dice tener fe en Dios, no es mirar a Dios, yo tengo fe en Él. No, 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 es en lo que Dios nos habla, en lo que Dios diseñó para nosotros. Por eso es bendito el varón que confía en eso. Que confía no en la palabra de Dios, sino en lo que Dios estableció para su vida y la mía. Escuche bien, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, esperanza, es en Dios. Entonces estos son algunos de los beneficios, no de los que solo creen, le decía, sino de los que deciden confiar en Dios. Porque el confiar en Dios es una decisión suya. El confiar en Dios es una decisión suya. Claro, es una decisión suya. De los que deciden confiar en Dios y poner en Él su esperanza. La Biblia dice que los que lo hacen así serán bendecidos. Escúcheme bien, serán bendecidos. O sea que algo extraordinario va a ocurrir siempre en la vida de ellos. Que algo extraordinario va a ocurrir siempre en la vida de ellos. El confiar en Dios nos abre puertas. Yo le decía ayer en la tarde, supiera usted cómo iba yo clamando para arriba, sin saber, yo no había visto que el cerro estaba despejado. Acuérdense que yo fui, quedé abajo y tuve que subir a pie ahí. Pero llegué arriba y daba gracias a Dios, y arriba me pilla la noche y esperando que subir los equipos, que todo salía del aire, resetearlo, apagarlo, resetearlo de nuevo, porque quedan de alguna forma como con no sé cómo se le llama, pero quedan con electricidad los equipos, hay que apagarlos, desconectarlos para poder que se reseten y puedan reiniciarse. Y estaba ahí y estaba oscuro. Y yo decía, Señor, pero si estoy aquí es porque yo confío en ti. Porque yo sé que para arriba no se puede salir solo.
menos a las 6 de la tarde. He quitado 19 camionetas allá arriba. ¿Sí? Pero algo pasa cuando usted y yo tenemos nuestra fe puesta en Dios. No en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer, pero también a través de cada uno de nosotros. Porque Dios quiere hacer algo en nosotros. El libro de Marcos dice que Dios quiere glorificarse a través de nosotros. ¿Sí? Dios quiere glorificarse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ver. Y podamos ver, no solo ver, sino que podamos creer también que el tener nuestra fe puesta en Dios, hermano, trae beneficios. Le dije que Jeremías decía que bendito el varón que confía en Jehová, bendecido, muy bendecido el varón que pone su confianza en él. O sea, el confiar en Dios trae beneficio. Trae beneficio, trae beneficio. Escúcheme bien, que no todos los alcanzan, porque es usted el que decide si confía o no confía en el Señor. Por eso la Biblia dice que serán bendecidos. Y es por eso que todo aquel que quiera recibir esa bendición de Dios va a tener que aprender a confiar en Dios. Escúcheme bien, usted es bendecido. La Biblia dice que fuimos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. Eso dice la Escritura. Entonces usted es un bendecido. Esa es la promesa. Eso es lo que Dios hizo con ustedes. Pero ahora, para que esa bendición, ya, que es espiritual y que está en usted y que usted la necesita que se manifieste en el mundo físico, en este mundo natural, escúcheme bien, necesita algo. Necesita que la palabra vaya a usted la crea para que eso se active en usted. Y lo que es espiritual ahora venga a ser manifiesto. ¿Sí? Lo que era espiritual ahora venga a ser tangible. Que usted lo pueda palpar y decir, oh, es verdad. Por eso que todo aquel que quiera alcanzar esa bendición de Dios va a tener que aprender a confiar en Dios y poner en Él toda su esperanza. ¿Por qué? Porque aquí está uno de los grandes secretos para ser bendecidos por Dios, y es poner en Él toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que el gran problema del ser humano no son las luchas o los problemas que enfrenta cada día. Ese no es el problema, porque Cristo nos enseñó y nos advirtió y dijo: en este mundo ¿qué van a tener? Problemas, aflicciones, dijo. Pero cuando nos va y Jesús dice: pero confiad, dijo, que yo he vencido al mundo. Escuche bien. O sea, Él nos advirtió qué problemas y situaciones vamos a tener, pero también nos dijo: hey, prepárense, confíen. Confíen porque yo ya vencí. Y ahora esa es vuestra victoria, dijo Jesús, vuestra fe. O sea, es la confianza que yo tengo en lo que Dios me dice. Yo he vencido al mundo. ¿Sí? Porque sé que voy a tener situaciones. Dios me está desde el principio de los tiempos enseñando a que aprendamos a confiar en lo que creemos. Porque creemos en Jesús, creemos en el Señor, creemos en los milagros, creemos que Dios lo puede hacer, pero necesitamos que se manifiesten en nosotros. Y Jesús nos enseña cómo puede suceder eso. Le dije porque el gran problema del ser humano no son las luchas, no son los problemas que enfrenta cada día, como tampoco son las dificultades, sino que el gran problema de nosotros los seres humanos es que nos angustiamos muy fácilmente con la situación. Nos desesperamos muy fácilmente cuando enfrentamos una situación. Y al angustiarnos, desesperarnos, desmayamos en lo espiritual, porque nos centramos más en la situación y no en tener nuestra fe puesta en Dios. No en tener nuestra fe puesta en Dios para que cuando enfrentemos el problema, le hablemos al problema, algo cambie, algo suceda. Nos centramos más en la situación y le damos vuelta cómo le vamos a salir, hermano, y al final, escúcheme, anidamos la situación aquí y esa situación va creciendo, pero no afuera en nuestra mente. Por eso al final dice usted: yo no sé qué hacer con esta situación. Y como no sabe qué hacer, piensa, pasa medio día pensando, y cuando se da cuenta perdió medio día y no alcanzó ninguna solución. Sino que al contrario, el problema lo angustió, lo desgastó, lo desanimó, de alguna manera lo debilitó. Cuando ese tiempo nosotros debemos ocuparlo en buscar qué dice la Escritura para nosotros, e ir a hablar con Dios, a orar con Dios, a buscar de su paz para poder enfrentar las situaciones y Dios pueda obrar en medio de ellas.
Porque el gran problema, ya le dije, no son las luchas o los problemas que enfrentamos cada día, porque las vamos a tener siempre. Cada día usted tiene una situación diferente, cada día es un día diferente, situaciones diferentes. Hermano, respuestas diferentes, soluciones diferentes va a tener que tener para lo que enfrenta. Cada día vamos a enfrentar, cada día tiene su propio afán, dijo Jesús, sus propias preocupaciones. El tema es cómo las enfrentamos. Escúcheme bien, porque como las enfrentemos, así será el resultado también que vamos a tener, pero esa sigue siendo una decisión que usted y yo tomamos. Usted decide enfrentarlas positivamente o negativamente. Escuche, usted decide enfrentarlas con fe y confiando en Dios o pensando en cómo usted puede salir del problema. El problema nuestro es que nos angustiamos muy fácilmente. Nuestro problema no son las luchas, como tampoco son las dificultades que nos tocan enfrentar cada día, sino que el gran problema de nosotros, los seres humanos, es que en medio de eso rápidamente dejamos de confiar. Rápidamente dejamos de hacer lo que no tenemos que hacer para que algo extraordinario, escúcheme bien, algo que usted no puede hacer, empiece a suceder en su vida. Pero dejamos de confiar, apartamos nuestra confianza en Dios y empezamos a ver cómo podemos nosotros salir de Él. Nosotros vamos a tener que hacer algo para salir de eso, pero confiando en el Señor. Cuando confiamos en el Señor, Pablo dice que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Riquezas en gloria son ideas creativas. ¿Se ha dado cuenta que usted muchas veces cuando está con una situación y le da vuelta, es como que no encuentra la salida? Se fue a dormir, descansó y al otro día despejadito usted empieza a pensar y dice, oye, pero mira si puedo hacerlo así. Y muchas veces, oye, pero ¿por qué no lo pensé antes? Claro, ahí está. ¿Y es por qué? Porque soltó el problema. Y al soltar el problema, ¿sabe lo que empieza a encontrar usted? La solución. Y eso es lo que Dios busca en nosotros, que soltemos el problema y empecemos a buscarlo a Él. Y mientras nosotros estemos haciendo, buscando, confiando en Él, Dios nos va a ir dando la idea, nos va a ir dando la salida. Escúcheme bien, para lo que nosotros necesitamos o para lo que tenemos que hacer. Nuestro problema, le dije, no son las luchas como tampoco son las dificultades que nos tocan enfrentar cada día, sino que el gran problema de nosotros, los seres humanos, es que en medio de eso, rápidamente, en vez de confiar, dejamos de hacerlo. Y esa falta de confianza en Dios nos llena de ansiedad, nos inquieta, nos debilita y hasta nos enferma de manera física, de manera espiritual y emocional también. Y es por eso que muchas veces usted no encuentra salida. Cuando las adversidades, escuche, las vamos a tener siempre. Las cosas contrarias las vamos a tener siempre. Desde el momento en que usted se levanta, hey, escúcheme, tiene que levantarse preparado para tomar una decisión. ¿Me levanto o no? ¿Salgo o no? ¿Voy a mi trabajo o no? Usted tiene que levantarse cada día. Usted se levanta, escúcheme bien, y tiene que levantarse a tomar decisiones. Es algo natural de la vida. Los problemas son algo natural también de la vida, van a estar siempre. La pregunta es cómo lo enfrentamos. ¿Cómo enfrentamos esa situación? Porque conforme a cómo lo hagamos, así será también el resultado que usted y yo alcancemos. Y Dios nos dice, hey, háganlo teniendo puesta su confianza en Dios. No solo creyendo en Dios, sino que confiando en lo que hemos creído. Confiando en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha diseñado para nosotros. Y esa falta de confianza en Dios nos llena, le decía, de ansiedad, nos inquieta, nos debilita y hasta nos enferma de manera física, de manera espiritual y emocional también. Cuando las adversidades las vamos a tener siempre, siempre vamos a tener dificultades a lo largo de nuestro camino. Pero frente a eso, frente a las dificultades, usted y yo tenemos dos opciones. Y esas dos opciones son, ¿confiamos o no confiamos? Escuche bien, frente a las dificultades tenemos dos opciones, es confiar o no. Y usted dirá, ¿y cuál cuesta más, pastor? La que usted decida. La que usted decida es la que más le va a costar a usted. Nosotros generalmente decidimos, escúcheme, decidimos confiar en lo que podemos hacer. ¿Qué puedo hacer acá? Y nos llenamos de angustia, nos angustiamos, nos desesperamos. Cuando Dios nos enseña, cuando Dios establece por su palabra que tiene que ser confiando en Él, colocando nuestra fe en Él, porque nuestra fe, tu fe y mi fe, opera a través de Él. Opera a través de Él. Él puso algo en nosotros, sí, pero eso que Él puso en nosotros tenemos que, escúcheme, tenemos que llevarlo a Él, fortalecerlo en Él. Por eso la fe, ¿qué es lo que hace? La fe, ¿por qué viene? Viene por el oír lo que Dios nos dice.
viene por el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, escuche, la que va a traer una respuesta en aquello que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos puesto la confianza en aquello que Dios nos habla. Es así como usted y yo salimos de las situaciones, es así como Dios empieza a obrar. Por eso frente a eso, frente a esas dificultades, usted y yo tenemos dos opciones: confiamos o no confiamos. Si decidimos no confiar, vamos a ir viendo cómo nuestra vida irá decayendo. Pero si decidimos confiar, escúcheme bien, si decidimos confiar, entonces nos va a suceder lo que dice Jeremías 17:7. Si no decidimos confiar, vamos a ir decayendo de a poco. Nos vamos a ir desgastando, enfermando, ¿sí? Nos vamos a ir desanimando, vamos a ir, al final vamos a ir asumiendo algo que usted y yo no tenemos que asumir. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Por eso que es en Cristo, es confiando en Él. Pero si confiamos, va a pasar esto que dice Jeremías 17:7 acá con nosotros. Vamos a ser bendecidos en abundancia. Escúcheme bien, Dios nos va a dar la salida en medio de lo que enfrentamos. Dios nos va a abrir camino en donde no podemos abrir camino humanamente nosotros. Claro, si confiamos en Dios va a suceder lo que dice Jeremías 17:7. Usted y yo seremos bendecidos. Sí, usted y yo seremos bendecidos. ¿Cómo, pastor? Con la respuesta, con la salida, con la solución, con aquello que esperamos. Bendito el varón que confía en Jehová, lo dice la Biblia. Escúcheme bien. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y escuche estos otros beneficios para el que confía y para aquel que pone en Dios su esperanza. La Biblia dice que será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y que no le da miedo, que no teme cuando viene el calor. Esos son los beneficios para el hombre y la mujer que confía en Dios y pone en Dios su esperanza. La Biblia dice que cuando llegue el calor, sí, que cuando lleguen los problemas, que cuando lleguen las situaciones, si ellos han decidido confiar y poner su esperanza en Dios, serán como esos árboles plantados junto al agua. El árbol plantado junto al agua nunca se seca. El árbol plantado junto al agua nunca deja de tener vida, sino que al contrario, el árbol que está plantado junto al agua, hermano, es un árbol que su hoja no cae, su fruto permanece, un árbol que crece, se ensancha, vigoroso. Así es un árbol que está plantado junto al agua. O sea, si usted y yo confiamos y colocamos, la Biblia dice que seremos como esos árboles. Coloca por ejemplo el árbol. Si usted y yo echamos nuestras raíces, buscamos en el área espiritual esa fuente de agua que es Dios, que es Cristo para nosotros, no vamos a decaer, no nos vamos a arruinar con las situaciones, sino que nos vamos a poner vigorosos, fuertes para poder enfrentarlas y poder encontrar la salida en medio de ellas. Serán como árbol plantado junto a agua, nunca se marchitan, nunca decaen, siempre están verdes, vigorosos. Ahora la Biblia da a entender que puede que llegue el calor, porque dice, cuando venga el calor, o sea, puede que llegue el calor, puede que lleguen las situaciones, claro que van a venir situaciones en nuestra vida. La Biblia da a entender que puede que llegue el calor, pero se mantienen firmes, dice. Se mantienen sanos. Y es porque sus raíces siempre se mantienen conectadas a la fuente de agua. Por eso el árbol, viene el calor y no le sucede nada. El hombre que confía en Dios, viene el problema y se mantiene como ese árbol verde. Se mantiene como ese árbol que está junto a corrientes de agua. ¿Sabe por qué? Porque su confianza no está en lo que él puede hacer, sino que en lo que recibe de aquel lugar. Lo mismo pasa con usted. Cristo es esa fuente de agua para nosotros. Conectados a Él, hermano, tenemos vida, llevamos fruto, dijo Jesús. Desconectado a Él, dice que nos secamos. Nos secamos y solo servimos para ser hollados, pisoteados y echados al fuego. Ahora puede que las situaciones a nuestro alrededor estén muy difíciles, pero si usted y yo decidimos confiar en Dios, si usted y yo decidimos poner en Él toda nuestra esperanza, y si nuestras raíces espirituales buscan a Dios y se llenan de esa fuente de agua viva que es Cristo, entonces no tendremos que preocuparnos por las situaciones. Porque en medio de lo que ustedes, en medio de lo que Dios a usted le envió a hacer, Dios también estará obrando en aquello que usted no puede. Dios también estará abriendo camino en aquello que para nosotros es inaccesible. Oye, yo en esta palabra me acordaba de lo que sucedió. Me llaman ayer y me dicen, no, entraron los militares y limpiaron todo.
Y yo veía todos esos árboles que estaban atravesados. Hermano, había solo un camino, los cortaron así. Quedaron todas las puntas de los árboles grandes, tremendos árboles. Pero todo el camino estaba así hacia arriba. Y yo decía, Señor, ¿cómo obras tú en medio de donde uno no puede? Claro, ¿cómo obra? Mientras nosotros seguimos haciendo, salimos a la campaña radial, estuvimos predicando, la pastora estuvo allí en el Facebook, estuvimos allí en la radio. Hermano, no dejamos de hacer, aún no teniendo aquello, porque nuestra confianza no está en la radio. Porque nuestra confianza no está en la radio. La radio es un medio, un instrumento, algo que Dios puso en nuestras manos para facilitarnos lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso usted no coloque su confianza en lo que tiene, colóquenla en Dios. Y siga haciendo lo que Dios ha puesto en su corazón para hacer, porque Dios se encargará de aquello que usted no puede. La Biblia dice que de camino Dios nos va quitando la carga. Usted no sabe cómo, pero Dios la quita. El problema es grande, la situación es grande, pero escúcheme, cuando usted sirva a Dios, cuando usted busca a Dios, pone su confianza en Él, a lo mejor el problema no desaparece, pero ya no es tan gravoso. Claro, hay algo dentro suyo que empieza a operar en usted y que le empieza a traer confianza, que le empieza a traer fortaleza y que le empieza a hablar dentro suyo de que algo va a pasar, algo va a suceder, algo Dios va a hacer. Ayer estábamos en medio de la campaña y me llama la operadora de Frontier del call center. Me dice, no, mire, ¿sabe qué, don Pablo? No, mire, para tomar, oiga, como 4 veces me han dicho lo mismo, que me van a tomar el reclamo. Le digo, yo no ha pasado nada. Con la calma, mucha calma yo. Le digo, ¿será que pasará algo con lo suyo? Me dice, mire, no se preocupe. Yo tengo ya asignada la brigada, me dice, van a venir de Coyipulli, me dice, van a subir a una brigada que andan por ahí y van a ir para que pueda tener, me dijo, vamos a darle la urgencia para que pueda. Y ya, ok, le dije, yo se lo agradezco igual, muchas gracias, que Dios le bendiga. Y seguimos con lo que estábamos haciendo. ¿O no? ¿Cierto? Y a las 5:20 el primer llamado. El primer llamado. ¿Sabe qué? Somos la brigada asignada. Mire, vamos, queremos subir al cerro. ¿Por dónde? ¿Cuál es la antena? No, suban, le di las indicaciones. Y al rato después me llaman, ¿cierto? Está todo listo. Mientras estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. No dejamos de hacer lo que teníamos que hacer porque la radio FM no sonaba, la señal FM no sonaba, sino que seguimos haciendo lo que Dios nos manda a hacer, porque ahí está nuestro problema. Muchas veces pasan cosas en medio de lo que usted está haciendo y porque hay algo que le faltó, porque hay algo que no se dio, porque hay algo que no sucedió, paramos de hacer lo que tenemos que hacer y perdemos de ver lo que Dios quiere hacer a través de lo que usted está, a través de lo que Dios le envió a hacer. Por eso lo que tú digas, lo que salga de tu boca, lo que estés haciendo, en donde estés poniendo tu confianza, será lo que Dios va a respaldar también en ti. Eso dijo Jesús. Aunque tu fe sea así, aunque sea pequeña, dijo. Pero si no dudas en tu corazón, eso habla de perseverancia. Eso habla de seguir, aunque usted vea que todo lo que está enfrentando es contrario, que todo le dice que no. ¿No fue lo que pasaba con Abraham? ¿Se acuerda? Se miraba, dice, veía a su esposa cada vez más de edad, más estéril. Y él se miraba y decía, yo tengo 100 años, ya mi cuerpo está a punto de desaparecer. Pero decía que él se fortalecía en esperanza contra esperanza. Y decía porque él creía que el que le había hecho la promesa era fiel para cumplírsela. Era fiel para cumplírsela. O sea, él tenía puesta su confianza en lo que Dios le había prometido. Él tenía puesta. Somos nosotros los llamados a confiar en Dios. Para que algo suceda en medio de donde no ha pasado nada. Somos nosotros. Somos nosotros, por eso la Biblia dice, hey, no os canséis pues de hacer el bien, dice. Dice que a su tiempo segaremos. ¿A qué tiempo? Dios conoce ese tiempo, Él sabe el tiempo, Él tiene la hora justa, el día justo. Pero dice, si no desmayamos de lo que enfrentamos. Porque muchas veces el que las cosas no salgan como queremos, hermano, nos detiene, nos desanima. Es como el que le restamos importancia a lo que estamos haciendo porque estamos centrados o enfocados en lo que tenemos y no en lo que Dios nos manda a hacer. Ayer con la pastora le damos gracias al Señor porque alcanzamos algo, logramos algo en el nombre del Señor, que nunca lo habíamos hecho así, solo por las redes sociales. ¿Pero por qué? Porque salimos a enfrentar, escúchame, lo que enfrentamos cada vez, los desafíos. Y salimos porque sabemos que la obra es del Señor. Que la obra del Señor, y hay que hacerlo y salvar. Y hermano, y fue lo mismo. Y sin la radio. Y sin la radio. Porque la Biblia dice que Dios conoce la intención del corazón.
Dice que discierne lo que hay ahí. Por eso es que es importante que esté la actitud correcta siempre ahí. Que el servicio a Dios no sea porque hoy día se puede, porque mañana no, que sea porque, hey, tú conoces quién es tu Dios. Y tú conoces qué es lo que sucede cuando tú y yo colocamos la confianza en Él. Por eso, bendito el varón. Escúcheme, bendecido el varón. Bendito significa bendecido, bienaventurado, dichoso, feliz. Eso significa bendito. Bendito el varón, dice, que confía en Jehová y cuya confianza, cuya esperanza es Jehová. ¿Sí? Bendito el varón. Entonces, si decidimos confiar en Dios, si decidimos poner en Él toda nuestra esperanza, no tenemos de qué angustiarnos. Escúcheme bien, no tenemos de qué angustiarnos. Por eso escucha lo que dice Jeremías en el verso 8. Allí dice que ese árbol en época de sequía no se angustia. Dice, porque será como el árbol plantado. Bendito el varón que confía en Jehová y que pone en Él su esperanza. Dice, ¿por qué? Y ahí da el por qué. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. El que confía en Jehová no solo es bendito, sino que también es como el árbol plantado junto a las aguas. Dice que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. O sea, que la situación, hermano, no lo va a sacar. No verá cuando venga el calor. No va a estar preocupado del problema, de la situación, del monte, del sicomoro, como usted quiera llamarlo. Sino que seguirá, escúcheme bien, seguirá su vida dando el fruto. Seguirá teniendo el mismo resultado. Eso hace el confiar en Dios. Hace que el resultado, su fruto no cambie. Hace de que su hoja no caiga, aunque vengan problemas. Escúcheme bien, eso hace el confiar en el Señor. Hace que usted sea bendecido. Hace que usted tenga resultado en lo que hace, sin importar la situación que venga. No verá cuando viene el calor, cuando viene la situación. No verá cuando viene aquello que viene para detenerte, para secarte, para pararte, para matarte, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, no se va a cansar, no se va a fatigar, no se fatigará, ni dejará, escuche bien, de ser productivo. Ni dejará de ser productivo. Usted no puede dejar de ser productivo cuando tiene un problema. Usted no puede dejar de ser productivo cuando se le presenta una situación, si su confianza está puesta en Dios. Usted no puede dejar de hacer lo que Dios, en otras palabras, lo que Dios lo ha llamado a hacer cuando se le presenta una situación. No puede dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque si no, cuando venga la situación, hermano, la situación va a tomar control de usted. Y si la situación toma el control de ustedes, su hoja caerá y dejará de ser productivo. Por eso dice el verso 7, coloca el 7 después los hijos. Le leo completo los dos versos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Da el por qué, verso 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Escucha, cuando vengan los problemas, no va a haber cambio en él. Su hoja estará verde, dice. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de ser productivo, ni dejará de dar fruto. Porque habrá sequía. Porque ¿qué sequía, mejor dicho, puede haber que le pueda preocupar a ese árbol si sus raíces están plantadas en una corriente de agua? ¿Qué sequía, qué problema lo puede sacar a usted si su confianza está en Dios? Y así debe ser con nosotros si nuestra confianza y nuestra esperanza están en la fuente correcta. Así debe ser con usted y conmigo si nuestra confianza y nuestra esperanza están puestas en Dios. Vamos a ser como ese árbol plantado junto a corriente de agua. Escúcheme bien, que su fruto se va a notar porque usted no va a dejar de ser productivo.
No va a dejar de ser productivo porque su confianza no está en lo que viene, en lo que enfrenta o en lo que está pasando, sino que sigue estando en Dios. Por eso Jesús dice, hey, tened fe en Dios. Cuando los discípulos le preguntan, ¿por qué la higuera se secó, maestro? La que maldijiste, la que le hablaste, le dijo ayer. Y Jesús le dice, hey, tened fe en Dios, le dijo, porque lo que ustedes le digan, si no dudan en su corazón, lo que ustedes digan, lo que salga de su boca, eso es lo que será hecho, le digo. Por eso el mejor antídoto para la angustia y para la preocupación se llama confiar en Dios. Escuche bien, se llama confiar en Dios y poner en Dios también su esperanza. Y todos los días extender también nuestras raíces espirituales para alimentarnos de Dios, porque si hacemos eso, que dice Jeremías 17:8, nunca dejaremos de dar fruto. Por eso la importancia de ese ejercicio diario, de buscar de Dios, de leer la Escritura, orar a Dios, para que tus raíces crezcan, para que sus raíces busquen cada día esta fuente de agua que es Cristo. Y cuando venga el sol, cuando vengan las situaciones, vengan los problemas, escúcheme, su fruto, su hoja no caiga. Cuando vengan los problemas no le afecten, no sean mayor que lo que Dios ha puesto en usted para poder enfrentarlo. Porque confiar en Dios y poner en Él nuestra confianza trae resultado, ¿no? Será como árbol plantado, trae resultado. Será bendito, bendecido, trae resultado. Confiar en Dios y poner en Él nuestra esperanza trae buenos, trae grandes y trae excelentes resultados. Porque como número uno, seremos bendecidos por Dios. Escúcheme bien, como primero, seremos bendecidos por Dios. Eso dice el verso 7 de Jeremías. Como primero, seremos bendecidos. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendecidos con paz en nuestra mente, bendecidos con descanso en nuestra alma, bendecidos con regocijo en nuestro espíritu y bendecidos con salud en nuestro cuerpo. Porque muchas veces pensamos que la bendición de Dios tiene que ver solo con lo material, solo con el recurso, solo con... No. Yo puedo tener muchos recursos si no tengo salud. Puedo tener muchos recursos si no tengo paz en mi alma. Yo conozco a gente con muchos recursos que vive aislada, sola, tremendos caserones, tremendos terrenos, hermano. Tremendos caserones, viven sola, viven solos. Y usted les pregunta, el denominador común siempre de ellos es que no, me hicieron mucho daño. Usted les pregunta por los hijos, usted no fue casado, no fue casada, su hijo tiene familia, nieto. No, dicen, no. Y viven solos. Escúcheme bien, con mucho viven solos. No tienen nada. Por eso nosotros siempre relacionamos la bendición de Dios solo con un recurso y no es así. Yo necesito salud. Claro, Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice. Y dice, así tanto en salud como también prospere tu alma, el área emocional. Por eso seremos bendecidos con paz en nuestra mente, bendecidos con descanso en nuestra alma, bendecidos con regocijo en nuestro espíritu y bendecidos con salud también en nuestro cuerpo. Si decidimos confiar en Dios y poner en Él toda nuestra esperanza. Y como número 2, si usted y yo decidimos extender nuestras raíces y alimentarnos de Dios, alimentarnos de su palabra, alimentarnos de su promesa, entonces nos vamos a sentir seguros. Claro, nos vamos a sentir tranquilos a pesar de cualquiera sea la situación que nos toque enfrentar. Si decidimos alimentarnos de su palabra y su promesa, nos vamos a sentir así. El salmista dijo, hubiese yo desmayado, dijo, decaído, desanimado. Dijo, si no creyere que veré las bondades de Jehová, dijo, aquí en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Está hablando de la palabra, de la promesa que Dios le había dado. Claro, y donde meditaba las promesas, meditaba la palabra de Dios, no desmayaba, se fortalecía, cobraba ánimo, esperaba, confiaba. Nos vamos a sentir tranquilos a pesar de cualquier situación. ¿Y sabe por qué? Porque vamos a saber que nada nos puede marchitar. Vamos a saber que nada nos puede derribar, porque es Dios quien tiene todo bajo control. Por eso nuestra fe tiene que estar en Dios. Porque si está en lo que yo puedo hacer, hoy día quizás puedo alcanzar algo y mañana cuando no lo logre voy a decaer. Hoy día voy a estar aquí y mañana voy a estar allá. Hoy día voy a estar alegre y mañana no. Vamos a ser como la onda del mar, dice el apóstol Santiago.
movido de un lugar a otro en nuestras emociones. Hoy día todo bien, mañana no me hables nada. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Y como número 3, mire aquí ya casi terminando. Como número 3, así haya sequía alrededor nuestro, aunque parezca que nada puede pasar o suceder, usted y yo nunca dejaremos, dice allí, de dar frutos. Nunca dejaremos de dar frutos. ¿Por qué? Porque con la fe, con la confianza y la esperanza puesta en Dios, produciremos aún en medio de la crisis. Aún en medio de los problemas produciremos, porque ya no será usted, será Dios operando a través de usted. Será Dios alimentando esa raíz espiritual suya para que su hoja no caiga y su fruto permanezca. Porque estos son 3 beneficios de confiar en Dios. Estos son 3 beneficios de poner en Dios toda nuestra esperanza. Por eso, en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, no se rinda. Escuche bien, no se rinda. No decaiga. No decaiga en medio del problema. Si hoy día no ve lo que usted está esperando ver, si hoy día todavía no puede ver lo que está orando quizás a Dios por tiempo, no decaiga, no se rinda. No se rinda, busque estar echando raíz en la fuente correcta. Busque estar arraizándose en la palabra de Dios. Y cada vez que venga una situación, hermano, eso no le va a dañar. Y va a llegar el momento en que usted no solo su hoja va a estar verde, sino que su fruto, escuche, no va a parar de producir en usted. Por eso no se rinda, levántese, ponga su mirada en Dios, ponga en Dios su confianza y su esperanza. Porque el confiar en Dios y el poner en Él nuestra esperanza, yo le dije, trae beneficio. Porque ya le dije que si usted y yo decidimos confiar y poner nuestra esperanza en Dios, va a suceder lo que dice Jeremías 17:7, que usted y yo seremos bendecidos. Escúcheme bien, pastor, yo soy bendecido, sí, pero necesito que eso se materialice en mí. Porque hay una bendición espiritual por la palabra en usted. Se lo repito, usted es un bendito de Dios. Escúcheme bien, pero nosotros no podemos cargar toda la vida solo con promesas que Dios quiere manifestar y cumplir aquí en esta tierra, dijo David, aquí en la tierra de los vivientes. ¿Sí? De repente hay gente que le gusta caminar con muchas promesas. Hay gente que le gusta que ojalá hoy todo el tiempo le estén soltando promesas. Hermano, ¿de qué sirve andar con un saco de promesas? Si no vemos la respuesta materializada, tangible de Dios en nuestra vida. ¿De qué sirve caminar con promesas? Cuando la Biblia dice que las promesas de Dios son para siempre, pero son para cumplirse. Son para cumplirse, para que usted diga, yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo he visto lo que Dios puede hacer. Pero para eso usted y yo necesitamos una cosa: confiar en Dios. Aprender, porque a lo mejor tu fe, mi fe, a lo mejor no es como la de otros. Pero que esa fe que tú y yo tenemos, que esa fe que usted y yo tenemos, la tengamos puesta en aquel que tiene el poder, escúcheme bien, de materializar aquello que ha puesto en nosotros. Bendito el varón que confía en Jehová. Me gustó eso. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará su raíz y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces la palabra de Dios no solo nos alimenta, sino que también nos trae bendición si confiamos y esperamos también en ella. Por eso aprendamos de ella si queremos tener esa bendición para nuestras vidas, para nuestras casas, nuestros hogares. Aprendamos de esta palabra, aprendamos que escúcheme bien, que usted es bendito, que usted es bendecido cuando confía en el Señor y espera, coloca en Él también su confianza. Por eso, a pesar de cualquier situación que usted esté viviendo, decida poner su confianza y su esperanza en Dios. Claro, porque la Biblia dice en Jeremías que hay beneficios si usted así lo hace. Que hay beneficios de parte de Dios si usted decide confiar y poner en Él su esperanza. Sí, en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez o la necesidad, digámosle al Señor: Señor, en ti colocamos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza.
En ti colocamos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza, porque ahora sabemos que hay, escúcheme bien, que hay bendición en aquel que lo hace. La bendición no es algo que se suelta, que viene al azar, sino que es algo, escúcheme bien, es algo que se materializa cuando usted y yo aprendemos a confiar en el Señor. Es algo que se materializa en usted, ya no solo es una promesa en usted, sino que es algo que se vuelve físico. Y acuérdese que la bendición de Dios no es dinero, no es solo dinero. Dios puede bendecirle en el área que usted necesite conforme a su necesidad. Pero la bendición de Dios lo abarca todo. Es integral, es espíritu, de alma y de cuerpo. Y también en el área económica. La bendición de Dios es integral. Por eso Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, dice. Y le dice así tanto en salud, después le dice así también como prospere tu alma, o sea, en lo emocional también. Póngase en pie, por favor. Pero hagámoslo así como dijo Jesús allí en el libro de Marcos capítulo 11, que nuestra fe esté puesta en Dios, que nuestra fe no esté en lo terrenal o lo pasajero, sino que nuestra fe sea en Dios. ¿Y sabe por qué? Porque solo la fe, la confianza y la esperanza puesta en Él, puesta en Dios, es lo que trae bendición. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová. La palabra bendito, según el diccionario, es bendecido, bienaventurado, feliz, dichoso. Una persona bendita, dichosa, es una persona que trae dicha y felicidad a los demás. Eso es ser bendito según el diccionario. Y bienaventurado según el diccionario significa ser feliz, afortunado, dichoso, contento, alegre, satisfecho. Eso es ser bienaventurado. Por eso decida usted confiar en Dios. En medio de cualquier dolor que haya en su corazón, decida confiar en Dios y decida confiar en Él. Y al decidir confiar en Él, ponga en Él también toda su esperanza. Porque usted se va a hacer un bienaventurado. Escúcheme bien, va a ser un bendito, una persona bendecida en toda área de su vida. En toda área de su vida. Yo daba gracias al Señor. De verdad que daba gracias al Señor, porque nunca habíamos estado tantos días con la radio abajo. La pastora sabe que yo me angustio, me preocupo cuando está el tema de la radio. Porque yo, como le digo, lo veo como un talento, es como un parlante gigante que mientras le hablamos a una persona afuera, le hablamos a miles a través de las ondas radiales. Y sabe que lo oraba, y a mí el Salmo 18, del cual estuve predicando 3 veces, eso me fortaleció mucho. Y ayer le decía a la pastora, de verdad que pasó algo extraordinario. Fue como, salimos de la campaña radial en la mañana, y en la tarde cuando me llaman, iba en la camioneta y le decía al Señor, me acordé de la palabra de Josué: Señor, que detén el sol un ratito, que no aparezca la luna, Señor, que pueda llegar arriba con luz, con claridad. Y yo tengo 2 problemas: está el cerro tomado y que veo muy poco la noche. Y le decía al Señor, llegué con claridad arriba, me faltó pedirle para abajo. Pero sabe que pudimos sacar aquello y me alegraba. Yo decía, Señor, y me acordaba de esa palabra. Me acordaba bendito el varón que confía en Jehová. Sí, bendito. Y cuando leo ese verso, o sea, no va a dejar de ser productivo. No dejará de dar fruto. No va a dejar. La circunstancia, el sol, el calor, lo que venga, no va a determinar. Escúcheme bien, no va a determinar su productividad. La situación, el problema, no va a determinar el que esa persona siga dando fruto. Y a eso Dios nos llama cada día. Que la situación que tú vives, el problema que enfrentes, no te detenga, sino que al contrario te inspire a avanzar más. Te inspire a poder salir de esa situación. Hay mucha gente que de repente está enferma y se enferma más. ¿Sabe por qué? Porque solo piensa en la enfermedad. Hay mucha gente que muchas veces tiene un problema y se deprime más porque solo piensa en el problema. Cuando Dios siempre por su palabra nos está llamando a pensar en Él, a mirarlo a Él, a confiar en Él y a hacer como Él nos enseña. Es la única forma de que tú y yo podamos ver esa bendición de Dios integral en nuestra vida, en toda área de nosotros. Amén. Aprendimos algo nuevo, ¿ven? Que somos benditos, que somos bendecidos, pero que Dios quiere manifestar eso en nosotros. Si no solo tenemos una historia, es como hacer mentiroso a Dios. No me dijo, pero nunca vimos nada. Y Dios quiere mostrarse en nuestra vida. Amén. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos hablas. Señor, te damos gracias porque tu palabra es una instrucción para nuestra vida, Señor. Una instrucción para poder alcanzar
lo que tú has diseñado para nosotros. Tu palabra dice, Dios mío, que tú tienes pensamientos de bien y de paz para darnos el final que nosotros esperamos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a poner nuestra vista en ti, nuestra confianza en ti. Señor, muchas veces nuestra fe decae, pero la obediencia a tu palabra, el ir caminando en obediencia a ella, nos va ayudando a suplir esa fe que muchas veces necesitamos para poder llegar al final de lo que nos has mandado a hacer, Señor. Pero ayúdanos cada día, Dios mío, a que esa confianza, Señor, a que esa confianza y esa esperanza, Señor, esté siempre puesta en ti. Con el